Buenas tardes, nuevamente en esta tercera entrega de Hablemos de TDAH y centros penitenciarios. Nuevamente contamos con nuestros colaboradores, amigos y compañeros, Victoria Peláez Motila, psicóloga clínica, y Guillermo Díaz García, psicólogo forense y clínico, ambos, como sabéis, con una amplia experiencia en el trabajo penitenciario. Bienvenidos, buenas tardes, Muchas Victoria gracias. y Guillermo. Gracias, Dorian. Pues entramos en materia. Pues, como sabéis, hoy retomamos esta charla coloquio porque en programas anteriores anticipamos que íbamos a hacer este espacio de TDAH y centros penitenciarios, y la última vez comentábamos las alteraciones conductuales que pueden sufrir las personas que padecen este trastorno. Que puede suceder si no se detecta o no se trata a tiempo, su consideración como una variable de riesgo, que es también muy importante, la definición de los síntomas o su duración en el tiempo. Hoy nos vamos a centrar un poco más en el perfil de estas personas dentro de instituciones cerradas como son las prisiones, aspectos comunes que pueden tener estas personas y cómo pueden afectar a su vida en la institución. Empezamos con nuestra batería de preguntas que previamente nos han enviado también algunos profesionales, Victoria, Guillermo, y algunas que también hemos recibido por email. Esta pregunta sería para Guillermo. ¿Cuál es la prevalencia estimada del TDAH en centros penitenciarios en comparación a la población general? Bueno, es una pregunta muy interesante y hay que tener en cuenta, bueno, pues la horquilla, ¿no?, que se establece o que se estima de la posibilidad de aparición de este trastorno, que en población general, recordándolo, pues decíamos que era de un 2,5 en menores, bueno, en adultos un 5% en menores, es decir, que con el paso del tiempo, evidentemente, pues esta va disminuyendo porque se va controlando, pero que, como habíamos dicho en el anterior, si no recuerdo mal, se multiplica hasta por 10, porque en el medio penitenciario en España se estima que es de un 25%, más o menos, que, vamos, sin duda es muy significativo, estamos hablando de uno de cada 4. Si mirásemos otros países, resulta todavía mucho más llamativo, porque es que, por ejemplo, lo que se ha estudiado en Suecia o lo que se ha estudiado en Alemania, la horquilla va o sea, llega hasta un 40%, la tasa estimada de personas que tienen estos síntomas. Por tanto, vemos que es muy significativo en el medio cerrado de la prisión. Pues muy, muy interesante. Y siguiendo con las preguntas, Victoria, ¿hay interacciones con otros trastornos de conducta? Bueno, el tema de interacciones de comorbilidades psiquiátricas sí que las hay. Ya lo hemos dicho en anteriores, o lo hemos perfilado un poco en los anteriores slides, pero bueno, pues sí hay una alta tasa de prevalencia, pues, en trastornos tipo disruptivo, el trastorno oposicionista desafiante, el trastorno disocial, el trastorno explosivo intermitente. Fíjate, la población general, la incidencia de este tipo de trastornos está en torno a un 4%. Y la población que tiene TDAH, la prevalencia de estos trastornos, de la convivencia de lo que es TDAH y después que derive en una patología dual con esas dos patologías, está en torno a un 40-60%, Dorian, o sea, en trastornos de tipo disruptivos, que no hay que confundirlos con los trastornos adaptativos. Muy importante. A ver, mucha gente es verdad que llega un momento como que lo confunde. Un trastorno disruptivo va en contra de lo socialmente aceptable, de infracción de normas, y un trastorno desadaptativo no tiene por qué ser disruptivo. Un trastorno desadaptativo pues puede ser una depresión en un momento dado, pueden ser episodios de ansiedad, pues hay otro tipo, son los trastornos del desarrollo también, trastornos del aprendizaje, que en otros lives sí que hemos dicho que sobre todo al inicio de lo que es el diagnóstico, muchas veces se empieza diagnosticando problemas del lenguaje, y para llegar a lo que es al diagnóstico de TDAH muchas veces se empieza con una detección desde la escuela,
pues eso, de una dislalia, problemas de lectura, discalculia, disortografía, incluso poca gente lo conoce, la taquifemia, que es, claro, son niños impulsivos, son niños que se embalan al hablar. Entonces pierden hasta sílabas, ¿no? Y bueno, pues muchas veces se confunde y sobre todo al inicio tienen ese tipo de trastorno y se detecta a través de ese trastorno que en realidad es un TDAH. Entonces, sí. Luego, claro, sin olvidarnos, claro, de los trastornos de patología dual, que ya también lo hemos comentado, de trastorno por abuso de sustancias, sobre todo en etapas de inicio de adolescencia, que cuando no ha habido un tratamiento, sobre todo, y se deriva, pues eso, en un TDAH y en un trastorno de abuso de sustancia, o incluso derivación de trastorno límite, que en prisión pues también hay una franja importante. No te sé decir el tanto por ciento, no sé, Guillermo, si tú sabes de trastorno límite, así como, pero sí que yo recuerdo uno... Muy similar al TDAH, también entre un 25, 30, incluso llegando al 40%. Y claro, hablamos también de esos síntomas de dificultad de control de impulsos, de la habilidad emocional, bueno, síntomas que al final se solpan uno con el otro y que llevan a esas estimaciones. No, sí, yo recuerdo de haber visto en prisión a bastante gente, vamos, a bastante gente con este tipo de patología. Cuando antes comentabas, porque siempre me ha gustado que has ido explicando algunos trastornos y que la gente se conecte, muchas veces la gente también, lo ideal es llegar a todos los públicos y que la gente de a pie pueda entender. También quería hacer el matiz de lo que es la patología dual, porque muchas veces nosotros lo hablamos porque es un término con el que trabajamos a diario. Entonces, también explicarle a la gente qué es la patología dual, pues es un trastorno más una adicción. Entonces, siempre que la gente sepa a qué nos referimos cuando hablamos de esa patología dual. Pues muy bien. Esta pregunta que querías hacer ahora era para Guillermo. ¿Qué mecanismos de rehabilitación existen actualmente? Bueno, eso ya también lo habíamos comentado y como dijimos es muy importante una intervención pues multidisciplinar, porque teniendo en cuenta que la aparición de este trastorno se da tanto de factores, pues, como decimos, individuales, genéticos, del aprendizaje y del entorno, pues es necesario contar con el estamento, digamos, evidentemente sanitario médico para, en un momento dado, si es necesario, utilizar la medicación como factor de protección. El estamento, bueno, con la intervención también de carácter familiar, como decimos, para hacer un entorno seguro, controlado, con unas adecuadas indicaciones. Y con el psicológico, claro, para intervenir mejorando las capacidades y, digamos, con intervención de ayudas, tanto de tipo externo, que sería a lo que estamos hablando, ¿no? De ese entorno alrededor, y también de tipo interno. ¿Qué quiere decir con esto? Pues las capacidades de tipo cognitivo, de centrar la atención, de las autoinstrucciones, de parar el pensamiento, a nivel emocional, combatir pues, posibles problemas que tenga la persona porque se haya visto etiquetada, porque se vea frustrada, porque se vea tratada de manera distinta, ¿no? por sus condiciones. Entonces, como decimos, es sobre la interacción de esos tres grandes elementos. Si quisiéramos decirlo desde un punto de vista quizá más académico, más concreto, en tres aspectos, pues tendríamos un modelo basado más bien en lo que es pues en la deficiencia de unas ciertas capacidades, que sería como el modelo de la restauración de las habilidades que puede tener un sujeto, que, por ejemplo, no ha sido educado en determinadas habilidades y lo que hay que hacer es restaurarlas, ¿no? Potenciarlas. También tendríamos la compensación, que puede darse pues porque no es capaz, entonces tiene que sustituir o compensar unas habilidades con otras, que en este caso sería encontrar las potencialidades que tenga el individuo en otros aspectos. Por tanto, pues también haciendo una intervención positiva, que es lo que comentábamos en la primera de las sesiones. Y luego, por último, tendríamos pues, el modelo de la sustitución, sustituyendo unas capacidades por otras, que sería aquí donde enfocaríamos lo que acabo de decir, de esas ayudas tanto externas como tanto internas. Muy bien, muy importante. No sé si te pongo un compromiso. ¿Qué porcentaje de personas TDAH en centros penitenciarios están medicados? O sea, ¿qué porcentaje, si a lo mejor lo sabes, o aproximadamente? Bueno, eso hay que tener en cuenta que el medio penitenciario es un medio muy particular
donde evidentemente pues, las afecciones de carácter emocional, por la imposibilidad evidente de tener distracciones, bien porque es un medio hostil, lleva a que haya muchísimas tasas pues, de alteraciones del estado de ánimo, de tipo ansioso, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente de que tengas o no tengas el trastorno, es muy probable que tengas algún tipo de medicación. Ahora bien, si el trastorno se detecta y la medicación te va a ayudar a que te ajustes mejor al entorno, pues es muy probable que tengas ese apoyo farmacológico. Claro, muy bien, muy bien. Y Victoria, percepción versus atención, descartando la etiología puramente física. Bueno, mira, mucha gente es verdad que confunde lo que es percepción y atención, ¿no? Percepción es mucho más fugaz, es mucho más, es temporal, es estímulo, ¿no? Es mucho más subjetiva. La atención no, la atención es más consciente, es un proceso muchísimo más consciente, más permanente. Pero bueno, yo independientemente de las dos, aparte de esta diferenciación, yo entiendo que se pueden entrenar las dos. Estamos hablando del trastorno por déficit de hiperactividad y atención. Pero esa atención y esa forma de percibir incluso se puede entrenar y se puede con terapia y con medicación si es necesaria, como decía Guillermo antes, se puede reconducir y se puede llegar a entrenar. Yo recuerdo, pues si estamos hablando de prisión, cuando bueno, pues yo iba y trabajaba les hacía un taller en uno de los módulos, en el módulo de respeto, y hacía un taller que era un taller de expresión de emociones y sentimientos. Y recuerdo que hacíamos un ejercicio de reconocimiento de emociones a través de fotos de cara, la cara de un señor con diferentes expresiones. Y yo sí que vi que una gran cantidad de internos llegaban a confundir expresiones, bueno, pues tipo ira con sorpresa y claro, yo lo reconducía porque hay una frase, hay una pregunta en uno de los test de sintomatología de adicciones, ¿vale? Que es el SCL-90, uno de los test que usamos, que hay Sí. una pregunta que a mí siempre me llamó la atención, que es como muy de desconfianza, y es verdad que es todo, ¿crees que todo el mundo te está mirando y te está juzgando? Esa pregunta siempre me llamó la atención porque en un alto porcentaje de personas que tienen sintomatología de adicción contestan que sí, que tienen esa... Y entonces, ¿qué pasaba en la población penitenciaria? Que muchas veces al tener esa confusión de reconocimiento de expresiones, pues claro, si me has mirado mal, pues ya estaba liada, peleada en el patio. Y entonces ahí intentaba reconducir y decir, a ver, no porque alguien creas que te haya mirado mal, es que te esté mirando a ti o que no tienes que ser tan impulsivo. Cuando trabajabas un poco ahí el control de ira. Entonces, sí que es verdad que esa percepción, sobre todo en los TDAH, y en los TDAH pues como que la tienen un poco alterada y muchas veces pues confunden esas emociones, lo que les hace, bueno, pues eso, que sacar adelante su impulsividad y ya no da lugar a pensar. Ahí es muy importante pues el trabajo de los terapeutas en el autocontrol, autoconocimiento y el reconducirles, ¿no? El enseñarles esa atención y esa percepción. ¿Cómo? No Muy sé si... interesante, muy interesante. Y esta pregunta era para Guillermo. Guillermo, ¿qué entendemos o qué son las funciones ejecutivas? Pues mira, muy buena, y voy a comentar una cosa a propósito de lo que ha dicho Victoria, y es que no hay que creer siempre todo lo que se piensa o todo lo que pasa por nuestra mente, porque sí nos lleva precisamente pues a esas interpretaciones sesgadas o absolutistas, que además se relacionan mucho con la autoestima, con la inseguridad, que me ha mirado alguien mal y entonces ya tengo que atacarlo, ¿no? Entonces, bueno, retomando lo que me preguntabas, está relacionado con esto, con esas funciones ejecutivas que podemos entenderlas, pues son habilidades cognitivas del pensamiento, del comportamiento también, la capacidad pues, de planificar, de centrar la atención, de cambiarla de un punto a otro, en definitiva también del pensamiento medio afín.
que es lo que vemos que puede verse afectado en esas interpretaciones, ¿no? Y que estas funciones ejecutivas normalmente se componen de dos elementos que son lo que tenemos en el trastorno por tanto déficit de atención como la hiperactividad. Por un lado tenemos el control de la inhibición de la respuesta dominante, que es la capacidad de parar un determinado comportamiento en un momento dado, es decir, tener esa habilidad suficiente, como decimos, para inhibirla, aunque no quería decir la palabra definida en la definición. Y de otro lado tenemos el control de la interferencia, es decir, saber en un momento dado también pues poner una especie de filtro y que no les afecte a esas personas la aparición de estímulos nuevos, es decir, que no cambien la atención de una a otra, a otra, a otra y a otra. Serían esos dos elementos lo que componen las funciones ejecutivas. Muy bien, muy bien. Esta pregunta para Victoria, y ya entrando todavía aún más, ¿cuál es la relación entre el TDAH y el delito? Pues muy interesante la pregunta, Dorian. Sí. Es verdad que los TDAH tienen más posibilidades de cometer delito, ¿vale? Que la población general, y siendo lógicos, pues también debido a su impulsividad. Pero yo no quiero que la gente se quede con ese concepto, ¿vale? Yo cuando estaba estudiando y cuando yo estaba estudiando, tuve un profesor de psicología social, Garrido, que siempre nos dio toda la asignatura en frase a la premisa, a la frase de que cualquiera puede ser delincuente. Y es verdad, en un momento dado, es como una famosa que decía, yo por mi hija mato. Pues, ¿no? Pues cualquiera en un momento dado podemos ser delincuentes. Es verdad que al tener este tipo de trastorno puede haber una mayor prevalencia, una mayor relación a infringir y violar la ley. Y más cuando, y ahí insisto mucho, no se ha tenido un tratamiento, un diagnóstico en su momento, un tratamiento, pues claro, terminan con automedicación, terminan con diversas otras patologías y, claro, terminan en delincuencia, terminan delinquiendo. Pero no quiero que la gente se quede con el concepto de que mi hijo es TDAH y va a ir a prisión. O sea, no, con un buen tratamiento, con una vida estructurada que ese tratamiento le va a ayudar a tenerla. El otro día Guillermo, en el otro live, nos decía que generalmente eran personas pues, que tenían problemas laborales, vidas desestructuradas, problemas de parejas. Claro, cuando no se tiene un tratamiento adecuado, cuando se va aprendiendo desde lo más temprano que se puede y se interviene, pues esa persona pues se le va a olvidar, como decías tú también, que era TDAH, o sea, se va a adaptar a la sociedad y va a ser una persona pues que pueda convivir y no termine en prisión. O sea, no tiene por qué. Súper importante eso, sobre todo también de cara a los padres, porque también lo hablábamos en lives anteriores, los padres muchas veces minimizan. O hay veces desde ese idealismo, no, mi hijo no, esto no le pasa, entonces no hacen una intervención del tema del TDAH a tempranas edades. Entonces, esto es muy importante, entre más pronto podamos empezar a trabajar en ello, mejor. No, y es también muy importante que quede clara esa cosa, lo que ha dicho Victoria. La prisión es la última respuesta que se le da a alguien cuando el resto de todos los demás, todos han fracasado. Tenerlo en cuenta. Y evidentemente, pues sí, todos también podemos llegar a ser delincuentes en un momento dado o dejar de serlo, porque eso solo depende de la legalidad vigente. Claro. Por tanto, eso, que nadie se quede con la idea de extremista o alarmista, mejor dicho, de si detecto a alguien que tiene ciertos comportamientos así, puede llegar a prisión. No, porque hay que tener en cuenta que lo que acaba llevando a un individuo a ingresar al medio penitenciario es saltarse la norma, como decimos, la ley. Y además esto relacionado con el TDAH, normalmente, pues lo habíamos comentado en otros lives, los síntomas de inatención se van más, quiero decir, los de conducta, perdón, se van controlando, se van inhibiendo, se van modificando, moldeando, pero hay un determinado porcentaje que es inevitable y que tarde o temprano, pues lo que hemos dicho antes, porque afecta pues, a la capacidad que tienes más riesgo de consumir drogas, con la prevalencia que eso tiene, evidentemente que eso sí que es un factor, vamos, disparador sin duda, eso sí que lo dejo bien claro, de comportamientos delictivos, de trastornos del estado de ánimo, bueno, que al final le lleva a mecanismos ineficaces de ajuste social. Pero bueno, en definitiva, por no enrollarme más, que nadie se alarme a la hora de detectar estos síntomas que a largo plazo no conllevan irremediablemente el ingreso en el medio penitenciario.
Muy bien. Y esta pregunta que os quiero hacer es para ambos. Podéis empezar cualquiera de los dos. ¿Se puede castigar de la misma forma a quien no controla su impulsividad? ¿O las consecuencias pueden ser las mismas? Mm. ¿Quieres empezar tú, Victoria? Yo pienso vamos a ver, no se puede. A ver, el que avisa no es traidor. O sea, si ha tenido tratamiento y ya sabe las pautas y no ha tenido y no quiere aplicarlas, sino, pues bueno, a ver, pero si ha tenido un tratamiento, si tal, pues yo creo que no se puede castigar. No somos del castigo, ya sabes que lo Sí, dijimos en sí, el he otro live, utilizado la palabra ¿vale? con doble, No, exactamente. ¿sabes? Ujú. Pero no se debería de castigar igual, ni en prisión, ni en la sociedad, ni en clase. No Claro. sé si ahí yo creo que hay que tener un poco de mano izquierda con los niños cuando son pequeños y ni nada. O sea, fíjate, yo recuerdo en prisión de un interno que me decía, Victoria, yo soy un buen preso, pero soy un mal ciudadano. Y claro, yo le decía, no sé, se ríe Guillermo, no sé si lo llegó a conocer, y él siempre se definía así. Y claro, yo digo, claro, este hombre lo que le pasa es que prisión es el mecanismo de control externo que tanto hemos hablado. Sí. Y estaba protegido en prisión y acataba las normas, y es verdad, era un preso. Oye, perfecto, no daba guerra, colaboraba en todas las tareas, en todos los talleres, súper educado, extremadamente educado, o sea, y salía a la calle y la sociedad pues ya le tenía hasta miedo, ya estaba institucionalizado, ya era un hombre adulto, no, y había ido muchas veces reiteradamente a prisión y estaba institucionalizado, pero yo creo que él estaba tan protegido ahí en prisión que, vamos, ni TDAH ni nada, la prisión era el control externo, que igual Claro. fuera, no había tenido oportunidad, ni se le ha dado, ni ahora ya la acepta de tener. Entonces, castigar igual. Claro. Yo utilicé la palabra un poco pero efectivamente por eso después también decía, las consecuencias serían iguales de la misma manera que no controla su impulsividad, pero un poco para que la gente se conecte hacia dónde vamos, porque realmente Hemos- hay una gran diferencia entre el castigo y nosotros hablamos más de consecuencias. Sí, Sí, Guillermo. claro. Los tipos de castigo también. Y hemos dicho muchas veces que uno de los factores también que se detecta de manera temprana es la dificultad en el aprendizaje. Para que el castigo funcione, alguien tiene que ser capaz de aprender. Si tienes dificultades en el aprendizaje, el castigo va a tener muchas más consecuencias negativas que positivas. Y en caso de aplicarlo, sería mejor el negativo, retirando estímulos que le puedan gustar a la persona que no aplicando aspectos, pues yo que sé, dolorosos, ¿no? Digamos, como críticas verbales o como críticas más de tipo emocional, etcétera. Muy bien, muy bien. Y una pregunta también para ambos. ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los internos con TDAH? O sea, ¿cuál sería el perfil general? Empezamos con Victoria. Buena pregunta. Pues sí, o sea, así como perfil general de los internos de TDAH. Ujú. En ¿Cuáles principio, son las características? Sí. Sí, eso, si no te importa, Victoria. sí. Aquí nos encontramos prácticamente igual, porque como suele decirse, la prisión es un reflejo, ¿no?, del medio en libertad. Nos encontramos una similitud. Por ejemplo, la prevalencia es mucho mayor en hombres, es decir, en una tasa de 3-1, más que en mujeres. Y luego hay una serie de factores también compartidos que son consecuencia de lo que decíamos antes, pero como volvemos a reiterar, en el peor de los supuestos. Es decir, pues son individuos que no han terminado la escolarización, son personas que han tenido dificultades en el acceso al mercado laboral, es mucho más probable que estén solteros o en el caso de haberse casado que estén ya separados. Ujú. Estas características del perfil tipo de alguien que dentro del medio penitenciario padece este trastorno, esta clase de problemas. Muy bien. Mm. ¿Querías agregar algo, Victoria? No, en principio sí, es un poco lo que ha dicho Guillermo. No es diferente que fuera.
por estar dentro, no hay un perfil diferente dentro. Y al final dentro es el Mucho, reflejo de lo que hay fuera, y yo estoy totalmente de acuerdo. sí. Bueno, y para terminar, ¿qué mensaje le queréis dar a las personas que están en centros penitenciarios con TDAH? ¿Algún mensaje que le queráis dar a esas personas si por lo que sea llegase este live allí? Mira, yo tengo uno porque no lo hemos tocado, ¿vale? No soy jurista, ¿vale? Pero sé que si algún interno lo ve va a decir, ah, sí, 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 que lo diga, que lo diga. O sea, es reivindicar de alguna manera que el TDAH, sin estar tratado, ¿vale? Que una persona cuando llegue con TDAH sí se tenga en cuenta a la hora de elaborar la sentencia. Me estuve informando un poco y me eché las manos a la cabeza porque había un estudio que se había hecho de 350 sentencias, solamente 70 de ellas habían tenido en cuenta, 350 sentencias que tenían TDAH, solamente 70 habían tenido en cuenta a la hora de poner la pena, habían tenido en cuenta el diagnóstico de TDAH. Hombre, yo no sé si tiene que actuar como atenuante, no soy jurista, ¿eh? Quiero que no eso, pero sí que de alguna forma se tiene que tener en cuenta y yo, vamos, creo que si algún interno lo oye, vamos, lo va a aplaudir y si es TDAH le va a gustar, les va a gustar. O sea, porque, bueno, pues reivindicando un poco, pues que si tienen este problema, pues de alguna forma se tenga en cuenta. Muy bien, muy bien. Se valore. Muy bien. Pues sobre todo en el aspecto de la intervención. Es decir, si se hace una propuesta, digamos, porque el tribunal sentenciador quiere contar con la opinión de un perito forense y cuál es la patología que padece la persona, indicar sobre todo qué intervención sería la más eficaz para que una vez que salga y vuelva al medio de la vida en libertad, no vuelva a incidir en el comportamiento delictivo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Victoria, muchas gracias, Guillermo, y como siempre ha sido un gran placer volver a compartir este espacio con vosotros. A ver si pronto nos vemos, ahora que se acaben las restricciones y podamos vernos en persona nuevamente. Que siga esta buena noticia y que nos veamos pronto. Eso es. Pues, bueno, gracias a ti, a los dos. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.